Ay, qué cosas. Estamos poniendo el intro. El intro. Ahora sí ya. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Del amor y otros mitos. Un programa donde no solamente hablamos sobre relaciones de pareja, también hablamos de situaciones de la vida cotidiana, vistas desde una perspectiva psicológica. Quédate con nosotros. Comenzamos. Desde la infancia hasta la adultez, vamos adquiriendo las pautas
para saber cómo comportarnos, sobre lo que es bueno o malo, sin darnos cuenta que la mayor parte de estas creencias son impuestas y serán diferentes dependiendo del sexo, generando así estereotipos de género que se han ido arrastrando de generación tras generación y la mayoría de las personas lo ha dado por una verdad absoluta. ¿Por qué es importante hablar de estereotipos de género? ¿Qué es un rol de género? ¿Cuáles son las consecuencias mentales y físicas de seguir estereotipos de género? Hoy, en tu programa del amor y otros mitos, hablaremos sobre los estereotipos de género. Y pues para comenzar, les damos la bienvenida a otro programa más, con el gusto de volverlos a saludar a cada uno de ustedes y con el gusto, obviamente, de volver a saludar a mi gran colega y compañera Mariana Reséndiz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola, psicólogo Ángel Omar. Muy contenta. Ahora sí, sin problemas Hola. técnicos para iniciar este tema que quedó pendiente la vez pasada, bueno, el programa pasado. Si nos siguen, pues, y vieron el Así programa es. pasado, pues se dieron cuenta que íbamos a hablar de estereotipos de género y empezamos a introducirlo un poquito, pero pues nos faltó lo mero bueno. Y pues ahora pues lo vamos a seguir continuando, un tema que está muy interesante y que va a causar, creo, mucho revuelo. Espero no caer en polémicas, pero hablando de estos temas creo que es imposible. Así que un saludo a todos y todas los que nos Así están es. viendo. Muchas gracias otra vez por estarnos viendo otro programa. A los que se han mantenido viéndonos, igual muchísimas gracias por seguirnos y qué bueno que les estén gustando estos programas, porque ustedes son la razón de que estamos haciendo esto. Así que, Así pues es. estoy muy emocionada por arrancar. Sí, es un tema bastante interesante. Y antes de comenzar, recordarles a cada uno de ustedes que pues reaccionen, compartan, incluso active las notificaciones para que se puedan enterar de se puedan enterar de los días que sale el programa. En este caso, pues es cada jueves y cuando lo empezamos a transmitir, cuando activan ustedes la notificación, pues le llega y les dice, ¿sabes qué? Pues Sic Pérez Rodríguez ya está con el programa del amor y otros mitos. Y pues también recordarles que si tienen algún comentario, alguna pregunta, no olviden dejarla pues en el apartado de comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción. Y pues, ¿por dónde comenzar? Uy, es que aquí hay muchos lados donde nos podemos agarrar. Uh-huh. Realmente, cuando estaba intentando armar el tema como tal, no sabía por dónde empezar o qué información poner y cuál quitar, porque de verdad se puede agarrar desde muchos ángulos y hay muchísima información que me gustaría incluir. Sin embargo, no pude hacer con todo porque nada más tenemos una hora. Así que pues, espera, esta información pues nos lleve un poquito más a lo que queremos lograr, que es comprender qué son los estereotipos de género, como bien decías, qué traen y qué podemos hacer ante ellos y cómo nos están afectando a nosotros. Nosotros lo vamos a ver en la parte de la salud mental. Pues bueno, somos nosotros seres sociales y por tanto nos construimos de manera social y cultural, ya que nosotros estamos inmersos en una cultura. Y esta cultura viene cargada de dos vertientes que son dicotómicas o que son paralelas entre sí, conocidas como feminidad y masculinidad. Son procesos muy fundamentales que nosotros conocemos y que nos van incautando, como bien decías, desde la infancia, incluso desde antes de que nosotros nazcamos y ya vengamos al mundo, se nos incautan estas cosas. Ahorita vamos a ver cómo. Pero a raíz de eso han surgido lo que venimos diciendo, que son los estereotipos y los roles de género que nos definen y que de cierta forma nos organizan y nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos ante la sociedad. Pero esto no se distribuye de forma equitativa y eso es bien sabido, porque hay muchísimas desigualdades si alguien nace hombre y si alguien nace mujer, va a ser un mundo desigual y se forman brechas muy grandes. Ahorita vamos a ver cómo, pero antes de eso, la sesión pasada para quienes nos vieron, inicié hablando un poquito de la historia de los estereotipos. Y ahí me fui. Perdón.
Ya les di un adelanto, un spoiler. Pero ahí está, perfecto. Yo quería seguir diciendo que de dónde surge el término género. Antes que nada, quería presentarles unos conceptos clave, que me parecen muy importantes para entender un poquito más lo que son los estereotipos de género. Primero, desglosándolo, y vamos a empezar con lo que quiere decir género. Bueno, este término fue usado por primera vez por Robert Stoller por allá del 1968. Él realizó un estudio donde obtuvo datos, porque él investigó casos de niños, como veíamos, que nacían con ambos sexos al nacer, o sea, no tenían un sexo definido. Como sabemos, pues, al nacer solamente puedes tener aparato reproductor femenino o aparato reproductor masculino, o sea, para los hombres pene, para las mujeres vagina. Pero no siempre es así. Hay personas que nacen con ambos órganos, ya sea internos o externos, que tienen ambos gametos, ambas hormonas de la misma, de los hombres y las mujeres en igual cantidad, y pues no se les podía asignar un rol, no se les podía asignar un sexo como tal, clasificarlos en hombre o mujer, y no había más que eso. Así que lo que se optaba en esa época era que los padres decidían, entre el doctor y los padres decidían qué sexo hacer para el hijo. Le hacían una cirugía y los padres decían, yo quiero que sea hombre, ok, hacemos la cirugía para que se vea físicamente como hombre. Y lo mismo para el caso de las mujeres. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Que al no darles la opción de que ellas mismas decidieran, él observaba que ellos se empezaban a comportar de manera distinta. O sea, si era un hombre, por ejemplo, que le habían asignado el sexo de hombre, pero había nacido intersexual, no se sentía a gusto con el género que le habían asignado, sino que se sentía a lo mejor más cómodo con cosas que a lo mejor se le atribuye a las mujeres, por ejemplo, maquillarse, que se le atribuye a las mujeres, o ciertos comportamientos, ciertas cosas, y no se sentía cómodo con el sexo con el que había nacido. Entonces ahí se empezó a plantear este cuestionamiento de que si realmente el sexo con el que nacemos nos va a atribuir a las cosas que nos van a gustar. Si yo nazco hombre, ¿a fuerza me tienen que gustar las cosas de hombre? ¿No me pueden gustar otras cosas diferentes? O si nazco mujer, ¿a fuerzas me tienen que gustar esas cosas que se le atribuyen a las mujeres? Él empezó a plantearse ese cuestionamiento y habla por primera vez de el género. Y ya bien entrado, otra de las teóricas que habló del tema se llamaba se llama todavía vive, Gail Rabin. Ella es considerada la creadora de la categoría como tal, ahora sí, de género. La utiliza por primera vez por allá del año de 1970 y tantos, para referirse al género como un sistema de jerarquías sociales, o sea que en cuestión de que si una persona nace hombre o nace mujer, ese es un sexo normal y así lo tenemos clasificado. Pero en base a eso se establecen formas de pensar, formas de educar a ese niño o esa niña en función de cómo ha nacido, y se le atribuye a ese sexo, por ejemplo, a los hombres se les atribuyen ciertas cosas, que todo tiene que ser azul, si son mujeres tiene que ser todo rosa, les tiene que gustar a las niñas jugar con muñecas, por ejemplo, pensando en cómo educaríamos a un niño normalmente. Y a cómo educaríamos a un niño, pues fútbol, por ejemplo, color azul totalmente, etcétera. Pero esas cuestiones ella se las planteaba como un sistema, que cuando uno nace se le adquieren ciertos atributos, que si lo educáramos de otra manera diferente, no tendrían por qué ser así. ¿Y quién los impuso y por qué se impusieron? Ahí nació el sistema sexogénero, como el conjunto de disposiciones por las que una sociedad transforma una cuestión biológica innata, que solamente se queda en eso, a una cuestión social. Y que nosotros educamos a esas personas en base a esas cuestiones sociales para satisfacer esas necesidades humanas transformadas. Y aquí ella viene diciendo que el sexo no determina al género. O sea, el nacer mujer no quiere decir que una fuerza tiene que tener feminidad, y el que uno nazca hombre no quiere decir que a fuerza se le atribuye todo lo de la masculinidad.
esta es una fórmula que hemos entendido por mucho tiempo, que la hemos normalizado, que creemos que es lo correcto, pero realmente ella se lo cuestiona y dice, esto no tiene por qué ser así. ¿Y por qué a fuerza tenemos que dividir todo en femenino y todo en masculino? Y quien no encaja en ese molde o no encaja en esos roles, se considera una persona anormal o lo consideramos como alguien que tenemos que reivindicar y volverlo a poner en esa casilla porque algo está mal. ¿Pero qué está mal? ¿Está haciendo algún daño? ¿Está causando algo malo? ¿Dónde dice en la Constitución que eso no se puede hacer o que las niñas no pueden ser exigentes, ser dudas, o que los hombres pueden ser sensibles o que los hombres no pueden llorar? ¿Dónde lo dice? De hecho, con lo que planteas y con lo que he podido recabar de información, me hace recordar al por allá de 1975, si mal no recuerdo exactamente la fecha, un psicólogo que se especializaba en esto de los cambios de género, John Money, hizo un experimento con gemelos y este experimento es bastante conocido, en los cuales a uno de los gemelos, ambos nacieron siendo hombres como sexo, y en la cuestión cuando a ambos se les aplicó la circuncisión, a uno se le aplicó mal el procedimiento y pues lo que desencadenó en que al final de cuentas le tuvieran que remover, le tuvieran que quitar el pene. Y también me parece que los testículos, no recuerdo exactamente. Sin embargo, lo que propuso este psicólogo es que pues hay que empezar a tratarlo como niña. Y pues todos empezaron a tratarlo así y él creció con esa idea de que él era niña. Sin embargo, él sentía que no encajaba con ese molde, por así decirlo, que todo aquello que le atribuían a ser femenino, por así decirlo, como ponerle vestido, como ponerlo a jugar con muñecas, a jugar con niñas, pues él sentía que no encajaba. Posteriormente, él crece, no recuerdo exactamente cómo se desenvuelve este caso, el punto es de que se entera de que él nació como niño y pues entonces empieza otra vez el cambio y ahora, bueno, en ese entonces pues se aplica una cirugía plástica. No recuerdo cómo se llama ese procedimiento, pero me parece que le injertaron un pene y, eh, pues ya después de esa cirugía, de asumirse ya como hombre, pues empezó a sentirse bien consigo mismo. Al punto al que quiero llegar con esto es de que si de cierta manera tenemos una disposición biológica a ser hombres o a ser mujeres, esto no significa que tengamos que cumplir roles específicos o pautas específicas de comportamiento, es decir, que a las niñas les guste o que las niñas deben jugar con muñecas, que no deben jugar fútbol, que no deben jugar con carritos. El detalle no está en sí en lo biológico, sino precisamente en lo social, en el empezar a asumir que como hombres o como mujeres debemos comportarnos de manera específica y si no nos comportamos así, pues somos malos, no somos malos hombres, somos malas mujeres. O que ni siquiera somos hombres y ni siquiera somos mujeres. Así También es. se puede decir así. Y ojo, eso puede tener grandes repercusiones en la persona. Okay. Así es. Sí, es muy acertado lo que dijiste, cierto. John Money fue quien realizó estos experimentos dándose cuenta de eso, que a fuerza que una persona nazca como hombre o como mujer no quiere decir que se va a comportar de la manera que estamos acostumbrados. Se lo imponemos socialmente y le enseñamos que eso es lo correcto. Pero realmente si les diéramos a escoger, yo creo que los resultados serían diferentes.
cambiaría mucho el cómo vivimos nosotros de esta forma estos roles o cómo estamos nosotros en nuestro diario vivir. Y ya finalmente, para acabar con Gail Rabin, tiene un libro al respecto que habla sobre eso, que se llama El tráfico de mujeres. Es muy bueno, donde ella precisamente crea como tal la categoría de género, hablándolo como este sistema sexo-género. Pero ella lo que propone es deshacer esto completamente, que el término género desaparezca, que solo exista hombre o mujer, pero que no exista lo femenino ni lo masculino, sino que dejemos que las personas sean libres y que solo las llamemos seres humanos como tal, y no reprenderlos o no hacer prejuicios o estereotipos por la manera en que, por el sexo con el que ellos nacieron. Bien. Y siguiendo un poquito más con estas definiciones, ahora sí vamos a ver lo que es sexo, por si no había quedado un poquito claro, aquí lo vamos a reforzar. El sexo biológico, como lo dice su nombre, son las características biológicas relacionadas con nuestros genitales, pene, vagina y las funciones reproductivas de los seres humanos, los cuales establecen las diferencias físicas entre mujeres y hombres, pero no determinan la identidad de género o la orientación sexual. Que Solamente son estas incluso, características. que incluso ahí se involucran una cuestión de genes, el cromosoma Y y el cromosoma X. Sí, así es. Y para las personas intersexuales tenían de estos 3 gametos, X, Y, X me parece. Okay. Ahora sí, el género, que es completamente diferente, ya que son los valores, los atributos, los comportamientos o las capacidades que la sociedad le asigna a hombres y mujeres, que esta es una característica biológica, en distintas culturas y distintas épocas. Los géneros clasifican tradicionalmente a los seres humanos en 2 grupos, femenino y masculino, lo que ya veníamos hablando diferente. Si eres mujer, se le va a atribuir lo femenino, y si eres hombre, se te va a atribuir lo masculino. Y la identidad de género, que ahorita vamos a ver, es la vivencia interna, individual del género, tal como la persona lo siente, que misma no puede corresponder al sexo asignado al nacer. La identidad es como yo me vivencio, como yo vivo mi género como tal. Al yo nacer mujer, a lo mejor podría decir que mi identidad de género debería ser con atributos femeninos, que me debería gustar el rosa. Bueno, de hecho a mí sí me gusta, pero también que me debe gustar cocinar y me debe gustar maquillarme, debo ser dulce, debo ser tierna, etcétera, etcétera. Pero que esto no me parece, que tal que también me gustan otras cosas que no necesariamente tienen que asignarse a lo femenino, sino que puedo escoger yo, y hay otras cosas que se atribuyen a lo masculino. Por ejemplo, que me gusta ser líder, me gusta ser agresiva, qué tal que me gusta boxear, por ejemplo. Son características que se le asignan a los hombres, pero uno puede vivenciarlo así. Esto tiene que ver con tus gustos, con la forma en que tú te coincides y lo expresas. Y no necesariamente, como dices, tiene que estar asignado o tiene que corresponder al sexo con el que nosotros nacimos. Y ahora sí, la expresión de género es esa manifestación de cómo vivenciamos nuestro género, pero ahí incluimos la forma en que hablamos, por ejemplo, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento, interacción social, modificaciones corporales, es todo lo visible. La identidad de género tiene que ver con lo interno y la expresión de género tiene que ver con lo visible, con lo que se expresa, con lo que nosotros percibimos, entre otros aspectos. E igual, no necesariamente tiene que corresponder al sexo asignado con el que nacimos. No sé si va quedando un poquito claro hasta aquí. Ok, yo sí lo comprendo. Quisiera que si surge alguna duda de nuestros espectadores, pues la hagan en la sección de los comentarios y pues con gusto la responderemos. Por cierto, un saludo a Jonathan Cardoso y a Maritza Escamilla. Un saludo a ellos dos y también a todos los que nos están viendo. Y un saludo. Vale. Ahora la que sigue es la preferencia u orientación sexual.
Esta tiene que ver con la capacidad de toda persona de sentir una atracción erótico-afectiva por personas de un género o diferente al suyo, o de un mismo género, o de más de un género, o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esas personas. Y ahorita vamos a desglosar un poquito más estos para que veamos la diversidad que se encuentra en nuestro mundo. Uno normalmente pensaría que por ser mujer me tienen que gustar los hombres y viceversa, por ser hombre me tienen que gustar las mujeres, pero realmente no, la orientación sexual tiene que ver con estos gustos que vamos a ver ahorita. Vamos a ver las categorías que existen para ahondar un poquito. Yo, a lo mejor algunas ya las conocen, a lo mejor otros no, así que las vamos a desglosar un poquito. Referente a la orientación sexual, que es la atracción erótico-afectiva hacia otra persona, pueden existir estas, que son la heterosexual, que pues es la que con la que nacemos, con la que normalmente nos educan y nos dicen que son personas atraídas a personas de género distinto al suyo, de sexo distinto al suyo, el que hablábamos hace ratito, hombre-mujer. Pero también existen otras, la homosexual, que son personas que les atraen personas del mismo género al suyo. Bueno, aquí también se incluye el término gay para hombres que gustan de otros hombres. Aquí separé homosexuales de bisexuales, pero también puede ir junto. Eh, no, perdón. Aquí incluí a personas lesbianas y gays, o sea, mujeres que les gustan otras mujeres, hombres que les gustan otros hombres. Okay. Luego sigue el bisexual, que son personas que se sienten atraídas y se relacionan sexual y afectivamente con personas del mismo género y distinto al suyo. O sea que a mí me pueden gustar tanto hombres como mujeres, independientemente. Y luego estaban personas asexuales. Eso quiere decir que en atracción erótica, ojo, erótica, más personas. Eso quiere decir que no mantienen tal vez un sexual como tal, pero eso no impide que puedan sentir afecto por la otra persona. Es una relación afectiva. Y como dato curioso, quiero decir que se sospechaba que Salvador Dalí era una persona asexual, ya que él no tenía preferencia por mantener relaciones eróticas con sus parejas, pero sí manifestaba ese afecto, ese cariño hacia las demás, hacia sus parejas. Las personas, la orientación pansexual, que son personas que se sienten atracción por personas sin importar su género o su sexo. Eso quiere decir que a ti no te atraen los hombres, no me atraen las mujeres, sino que me atraen personas, tal vez por su personalidad, porque me gusta cómo son, me gusta cómo se expresan, porque son bien inteligentes, pero si son hombres, son mujeres o sea, lo que sea, no me interesa. Aquí yo siento atracción por una persona como tal, por un ser humano. Sí, podría De hecho, referirse perdón, complementando las personas pansexuales podría referirse a que, por ejemplo, no importa si es trans, no importa si es homosexual, heterosexual, pues lo que atrae ahí y por lo que siente cómodo es por la persona en sí y no por la preferencia y no por la identidad. ahí sí es muy más gracias. Tienes exactamente. Y como pues en la cultura pop, las series que pasan en Netflix de educación sexual, ahí se da un ejemplo que precisamente se asume explícitamente como pansexual. No recuerdo el nombre del personaje de la serie, pero ahí muestra un ejemplo y creo que lo muestra perfecto. Está muy buena esa serie, si la pueden ver, se las recomiendo. Sí, bastante Y bueno. luego ahora sí vamos con la identidad sexogenérica, que es lo que hablábamos nosotros anteriormente. ¿Cómo me asumo yo dentro de manera interna respecto al género? Aquí vamos a ver que se clasifica las personas trans, aquí la identidad en que ellos se sienten tres categorías, que son transgeneridad, personas que la identidad de género no corresponde al sexo. Entonces, por ejemplo, yo soy mujer, pero no me asumo como mujer, sino como hombre. Entonces,
manifestar también a lo mejor de externa, me empiezo a vestir características que normalmente se le atribuyen a los hombres, estar con cosas que se atribuyen a los hombres, por ejemplo. Y en la transexualidad pasa por un proceso quirúrgico, un proceso de cirugía para modificar mi sexo, mis características biológicas para que mi identidad de género corresponda al sexo que yo quiero. Por ejemplo, si soy mujer, hago una cirugía para que yo tenga los genitales, características masculinas, puedo empezar a tomar hormonas, por ejemplo, que hagan que cambie un poquito mis características biológicas para que se asemejen al sexo que yo me siento cómoda. Y en el travestismo, la identidad de género está totalmente atribuida. Yo me asumo como mujer como tal, soy mujer, pero de vez en cuando me gusta verme como hombre, por ejemplo, como normalmente consideraríamos que se visten los hombres, por ejemplo, un rato y después ya regreso a ser yo, por ejemplo. De ahí pueden derivar términos de drag queens, por ejemplo, que a veces hombres se disfrazan excesivamente de mujeres, resaltando todos los atributos que se le asumen a la feminidad y después regresan otra vez a su identidad como tal. Y luego está el cisgénero, las personas que la identidad de género corresponde a sexo. O sea, si soy mujer, yo me identifico perfecto con todo lo que tiene que ver con lo femenino, y si soy hombre, me identifico perfectamente con todo lo que tiene que ver con lo masculino, sin problemas. Luego están los queers o no binarios. Esto quiere decir que la identidad de género no corresponde al sexo, ni con otro género en particular, ni con las ideas establecidas de qué es sexualidad y qué es género. Yo no me encasillo en ninguna de las categorías de hombre, mujer, femenino, masculino. Simplemente me expreso como una persona como tal. No sé si quedó claro hasta aquí o lo revolví un poquito más. Sí, viene igual también ejemplificando un poco. He visto en algunos de mis contactos en mi Facebook que pues a veces se llegan a burlar como que de estos apartados de era hombre, cambió a mujer y embarazó a una mujer, ¿no? Precisamente puede ser un claro ejemplo de esto. Puede haber un cambio de sexo, pero se puede sentir atraído por el sexo opuesto. ¿A qué me refiero? Puede ser hombre, que te gustan las mujeres, sin embargo, no te sientes cómodo con tu cuerpo de hombre y quieres tener un cuerpo de mujer, y pues te sometes a ese cambio, y es ahí donde empieza a surgir como que toda esta o puede surgir toda esta confusión, ¿no? De, ok, si eras hombre y te cambiaste a mujer, pero te gustan las mujeres, pues para muchos parece no tenerle sentido. Sin embargo, pues ahora con esta información podemos comprender un poco más, de decir, ok, entonces él tal vez no se sentía cómodo con su cuerpo de hombre, o no se identificaba con ese sexo. Sin embargo, pasó por un cambio y le siguen gustando a las mujeres, o al revés, es una mujer que se cambia su sexo a hombre y le siguen gustando a los hombres. Exactamente, justo. Muy, muy importante lo que dijiste, porque esto nos ayuda a entender que la identidad de género, bueno, la identidad sexogenérica, como las asumimos, no tiene que ver a fuerzas con la orientación sexual, sino que esta puede ser diferente. Son cosas totalmente diferentes, y esto nos puede servir para irnos despejando un poquito y ver que no, y que hemos vivido en una heteronormatividad. Este término me refiero a que solo hay hombre, mujer, y por ser hombre te tienen que gustar mujeres, y por ser mujer, hombres, y no hay más, punto, se acabó. Y no, es todo lo contrario. Acá, ahorita en esta diapositiva estamos viendo que hay demasiada diversidad y demasiadas formas de amar y demasiadas formas de mostrar amor y demasiadas formas de ser un ser humano, como lo estamos viendo. Sí, y cabe aclarar que esto también sirve una norma de consentimiento recíproco.
Es decir, que ambos, ya sea una pareja, ya sea un trío, un cuarteto, lo que sea, pues hay un consentimiento de por medio. Y también esto equivale a que pues ya hay una mayoría de edad, porque también infortunadamente, dada a la poca información, pues surgió un movimiento que promovía la pedofilia. Sin embargo, justamente tratando de argumentarse con esto, de decir, pero es que yo me siento atraído por niños y somos discriminados. Esto, pues, no es así porque no hay un consentimiento y no hay mayoría de edad. Entonces, esa es una pieza clave para, para no revolvernos con este movimiento tan repugnante que surgió a través de una mala información. Pues bueno, puedes continuar. No sé si soy yo o no te estoy escuchando. Por cierto, un saludo a Laura Teiser, Fernanda Zulet, un saludo y un fuerte abrazo a Joan Aldair. Ay, se nos volvió a cortar la comunicación. Espero que no tarde en volverse a conectar. Y pues espero que les esté gustando mucho este tema. En lo particular para mí es un tema muy interesante y era muy importante abordarlo en este programa, puesto que pues hay mucha información y a veces nos dejamos llevar por las redes sociales que de cierta manera no nos dan una información completa, solamente nos dan una visión sesgada de lo que en realidad está pasando. Y pues entender que somos seres humanos y dada nuestra misma complejidad, no podemos simplemente dividirnos en dos partes, en hombre-mujer, sino que pues tenemos una amplia y variada gama de opciones. Y pues si se dan cuenta y analizando un poco muchas de nuestras interacciones y de nuestros pensamientos e ideales están relacionados con eso. Estamos divididos o tendemos a pensar en dos partes, en bueno, malo, si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí, si es blanco, si es negro. Y precisamente en este último ejemplo de los colores, pues también queda claro que hay una amplia gama de colores, que hay escala de grises, y pues que al final de cuentas toda esta variedad no se puede solamente consolidar en dos cosas, en solamente dos apartados. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, con gusto pueden hacerla. También recordarles que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Por aquí están los links en la descripción. Y pues ya está de nuevo con nosotros Mariana. Ya se volvió a conectar. Ay, sí, una híjole, parece que tenemos una maldición, porque no podemos nomás acabar el programa. A ver. Bueno, espero que ya se haya resuelto. Si no, ahorita corro a la casita de mis abuelitos para conectarme a su internet y esperemos que ese no tenga ningún problema. Pero continúa hablando, no sé en dónde te quedaste. Justamente algo que decía es que a veces más bien somos tan complejos que es que no solamente podemos encasillarnos en dos cosas, en hombre o mujer, o más bien en masculino o femenino, sino que nuestra misma complejidad nos obliga a tener variaciones. Uh-huh.
y que a veces como sociedad también tendemos a dicotomizar, a dividir las cosas en bueno y malo, en que si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí, y pues no, al final de cuentas, esta complejidad, o lo vuelvo a repetir, pues nos reitera y nos obliga a abrir más variantes y no solamente quedarnos Es- encasillados en dos. Exactamente, con esto nos estamos abriendo a nuevas pautas, a nuevos términos y esto espero sirva mucho para romper con si teníamos estereotipos o si conocíamos a alguien que tenga estereotipos, los pueda empezar a romper y dar existido desde siempre, no es algo nuevo, sino que a Uh-huh. lo largo de toda la historia siempre ha existido esta diversidad. Y pues ahora la única diferencia es que ya se está visibilizando más, ya se les está dando voz a esas personas. Así Y pues es. ahora sí me quiero meter a lo que es bien estereotipo. Ya vimos la diversidad, ya vimos que existen muchas formas de expresar, de vivir el amor, de ser una persona, pero a lo largo de la vida pues nos vamos a encontrar con ciertas cosas o ciertas creencias que van a ser una barrera para poder vivir de esta manera. Y son los estereotipos. El estereotipo como tal, diversas definiciones que encontré, es que es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características, hablando de estereotipos de género, que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, eh, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. En el diccionario aparece como una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, ahí me equivoqué, con carácter inmutable, es decir, que no va a cambiar o que es muy difícil cambiar esa idea. Pero esas ideas, esas creencias o esos atributos no son conscientes, sino que muchas veces los tenemos internalizados, de tan normalizados que los tenemos y ya los vemos como algo que debe ser o que así es y punto. Y por eso a veces no los hacemos conscientes. Y esto no quiere decir que sean racionales, la mayoría de ellos son totalmente irracionales, no tienen Uh-huh. ninguna lógica, pero pues los seguimos manteniendo. Y también completan información cuando es ambigua, como que esto nos da una explicación a cosas que no conocemos en cierto momento de nuestra vida, pero esa explicación no quiere decir que sea la correcta, o esa explicación no quiere decir que sea la verdad absoluta o la verdadera. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. Okay. Como tal, existen diferentes estereotipos. Hay estereotipos positivos, que igual son atribuciones que se dan, pero pues no causan alguna afectación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, podríamos decir las mujeres son más amigables, por ejemplo. Es un estereotipo, porque no todas las mujeres somos así, pero no nos está dando a una ofensividad, sino que nada más está dando un argumento, por así decirlo, positivo. Existen estereotipos neutros, que esos no dan ningún argumento o atribución negativa o positiva, simplemente son argumentos o ideas que nosotros creemos. Por ejemplo, el decir que todas las mujeres de Europa son rubias. Ese es un estereotipo, pero no nos está diciendo nada todavía. Y ya un estereotipo negativo ya nos está afectando nuestra persona, ya está causando algo que nos limita en la sociedad, nos limita como personas. Por ejemplo, cuando estamos diciendo que las niñas no son buenas para la ciencia o que los hombres deben ser atléticos y deben ser fuertes, ya nos está dando un impacto negativo, porque ya nos está cayendo en unos insultos, ya nos está limitando, ya al decir eso de las mujeres nos está dando un atributo negativo, ya nos está poniendo barreras, igual a los hombres, quienes no encajan en ese estereotipo de ser hombres atletas y fuertes, ya los encasilla como poco hombres o que son menos hombres por no cumplir con ese estereotipo. Ahora vamos a desglosar un poquito más lo que son los estereotipos negativos. El estereotipo se diferencia de otros términos porque tiene que ver con un pensamiento, como una forma de concebir el mundo.
Por ejemplo, el decir que las mujeres debemos ser madres. Ese es un estereotipo que se ha tenido muy introyectado a lo largo de la historia. Ese es un estereotipo, es un pensamiento, nada más se queda ahí. Pero ¿qué pasa? Que luego ese estereotipo puede escalar a ser un prejuicio. Un prejuicio quiere decir que ya viene atribuido ese pensamiento con sentimientos, con emociones. Por ejemplo, si yo encuentro una mujer que decidió no ser madre por cualquier razón, y yo tengo ese estereotipo de que no, las mujeres deben ser madres, entonces eso me causa enojo y me causa odio, me causa enojo, por ejemplo. Eso ya le estoy atribuyendo un sentimiento a algo como tal. Y en la siguiente escala, de que ahora qué voy a hacer con ese prejuicio que tengo, sigue la discriminación, que son las acciones y también yo agregaría las omisiones que hacemos en base a esos estereotipos o esos prejuicios. El decir que una mujer debe ser madre, por ejemplo, ya no le doy un puesto a una mujer que tiene todas las habilidades, que tiene todas las capacidades para ocupar ese puesto porque es madre. Entonces digo, no, ella debería estar con sus hijos y el que yo le dé ese puesto le va a quitar tiempo con sus hijos y eso no debe ser. Una mujer tiene que estar en casa con sus hijos. Y mejor se lo doy a un hombre, porque pues los hombres no a fuerza tienen que ser padres o si son padres no se tienen que encargar tanto del cuidado de los hijos. Así que pues mejor se lo doy a un hombre. Entonces yo estoy cometiendo un acto de discriminación de forma directa e indirecta al no darle el puesto y al atribuir que por ser mujer tiene que darle más importancia a sus hijos y debe ser una madre. Y el que sea madre quiere decir que pues ya no le va a poner importancia a aspectos laborales o aspectos de realización personal. Ahí estamos viendo cómo va escalando un estereotipo de algo, que un pensamiento que podríamos pensar que no afecta en nada, a algo que ya nos lleva a la forma en que actuamos, a la forma en que nosotros sentimos y que nosotros pensamos. Entonces esto es una escalada que va empezando y es una bolita de nieve que se hace pequeña, pero que al rodar y agarrar más nieve se va haciendo mucho más grande. Sí, porque ya no solamente solo lo estás poniendo como un ejemplo, pero hay más estereotipos alrededor, hay más prejuicios que se van abonando y pareciera que ya todo esto es un conjunto y te das cuenta que ya no solo la discriminación es por una razón, sino que ya hay varias. Exactamente. Y ya esto pues puede generar consecuencias muy malas a la larga o muy feas, porque pues en este caso ya estoy negando, estoy desconociendo o estoy suprimiendo a una persona en base a esos motivos, pero esos motivos no tienen razón de ser, incluso son irracionales o muchas veces son inconscientes para nosotros. Y ahorita vamos a ver específicamente cuáles son esos estereotipos de género. Hay muchos estereotipos de género, hay demasiados para ponerlos simplemente en una diapositiva o incluso en un programa. Pero aquí reunimos algunos. Y como vemos, los estereotipos femeninos son todo lo contrario a lo que es lo masculino. O sea que ser femenino tiene que ser todo lo contrario a ser masculino y viceversa. Por ejemplo, en estereotipos de femeninos algunos son que las mujeres son inestables emocionalmente, por ejemplo. O sea que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y los hombres tienen que ser todo lo contrario. O sea, ellos son racionales, ellos no tienen problemas emocionales, etc. Y que también las mujeres tienen intuición, o sea, la capacidad de predecir algo por sus meros sentimientos o su sexto sentido, por ejemplo. O que los hombres son dinámicos, por ejemplo, se están moviendo, son productivos, son activos. En las mujeres, la falta de control, y para los hombres que con ellos tienen que ser agresivos, y las mujeres, por el contrario, tienen que ser pasivas, tranquilas, por ejemplo. Y para las mujeres está la tendencia a la sumisión, o sea que yo tengo que obedecer, no cuestionar nada a nadie y tengo que hacer caso de todo lo que me digan. Y los hombres tienen que hacer todo lo contrario, tienen que dominar, tienen que imponerse, tienen que liderar. Quien no lo haga no se considera hombre, por ejemplo. También otras cosas que se atribuyen más, está la frivolidad, para la ternura, la sumisión, miedo, dependencia, debilidad, que nosotros se supone que tenemos actitud para las letras, para escribir, para la poesía, para
artes, para escribir bonito, por ejemplo, y que somos buenas para las manualidades. Estos son algunos de los estereotipos que tienen. Y los hombres todo lo contrario, o sea, tienen que ser objetivos, ellos son racionales, son valientes y tienen que tener cualidades de aptitudes intelectuales, tienen que ser francos, ellos tienen que tener aptitud para las ciencias y para todo lo que tiene que ver con maquinaria pesada, ellos tienen que hacer trabajos pesados y tienen que tener eficacia y tienen que amar el riesgo y tienen que hacer actitudes que sean riesgosas para probar sombría, por ejemplo. Esos son algunos de los estereotipos que se tienen, muy encasillados. Sí, pues, si me permites leer dos comentarios que por aquí nos dejaron. Dice Francisco Pérez, un saludo. Es interesante las nuevas tendencias y libertad que el ser humano tiene en esta época, pues al final de cuentas es su decisión de hacerlo. Gracias, saludos. Y Fernanda Zuluet nos dice cómo estas visiones acerca de la construcción del género han traído problemas hacia nosotros y nosotras, expresadas en violencia, formas de represión, etcétera. Sí, justamente todo aquello que es nuevo o que refleja un cambio dentro de nuestra rutina, pues nos va a provocar miedo. Y muchas veces en esa búsqueda de no sentir ese miedo o dejar salir ese miedo, pues una forma de las que se encuentran es, especialmente en los hombres, ¿no? Es por medio de la agresión, que socialmente está bien visto, que los hombres se enojen. Y que la única manera de expresión de emociones en los hombres sea a través de la agresividad, a través de la violencia. Y cuando nos encontramos hombres tristes, no saben que están tristes. Y pues esto, la única manera, lo voy a repetir, la única manera que hay como de una fuga o de cierta manera al liberar toda esta tensión de tristeza, pues es por medio de la agresividad. Y entonces cualquier cosa que apunte o sea un desafiante, por así decirlo, una amenaza a esa agresividad, a esa forma de expresión, pues se tiende a hacer como que no está o a buscar la manera de eliminarlo y de ahí pues la represión. Exactamente. Lo dijiste muy claro y me encantó el comentario también de Fernando Soler, igual le mando un saludo, porque tiene toda la razón, estos estereotipos, el vivir así, concebirnos así puede representar un peligro para nosotros, porque al ser como bien decías, como el prototipo, como el modelo de cómo nos tenemos que comportar, y la manera en que nosotros coincidimos al mundo y cómo nos coincidimos a nosotros mismos, también puede dar pauta a que se vivan este tipo de violencias o este tipo de problemas, porque en estos estereotipos al hombre ser el que domina, al ser el proveedor, por ejemplo, al que tiene el poder y el control, lo obliga a que tenga que hacer ciertas actitudes que tienen que ver con la fuerza, ya sea física, psicológica, para someter al género contrario, sería una mujer, y pues a ella se le asume el papel de sumisión, el papel de debilidad y de dependencia, hombre, con lo cual estos estereotipos, fíjense cómo están construyendo una cultura de violencia en las relaciones humanas, por el simple hecho nada más de ser hombres o ser mujeres. Esta es como la formulita con la que mayormente se ve la sociedad o se coincide la sociedad, pero no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, al coincidir esto puede ser muy peligroso porque nos está dando unas pautas de las que a lo mejor va a ser luego difícil sacarlos o luego difícil eliminarlos. Y bueno, estos estereotipos que se atribuyen en la cultura también se ven reforzados porque los practicamos a lo mejor en nuestro día a día y los podemos ver normalizados, por ejemplo. A lo mejor a alguien a la mente ya se le vinieron algunos recuerdos o algunos ejemplos cómo está vivenciando esto. Sin embargo, también existen cierto tipo de reforzadores porque para que algo persista tiene que ser
educado y tiene que ser reforzado por las personas para que se siga manteniendo. A esto se le llama la socialización del género, que es cómo se enseña personas que tienen que comportarse o que tienen que ser bajo estos mandatos o bajo estos estereotipos. ¿Y quiénes te enseñan a ser así? Desde nuestro núcleo familiar, nuestros padres, nuestra familia, vemos los comportamientos, vemos la forma en que nos dicen que nos comportemos. Por ejemplo, a las niñas les pueden decir, un ejemplo, compórtate como señorita. A los hombres les pueden decir, tú no llores porque eres niño, y los niños no lloran. Esas frases simples ya nos están encasillando, ya nos están educando hacia un estereotipo de género como tal. También la escuela puede ser un reforzador. Cuando uno, desde antes de nacer, tú decías al principio que desde que somos niños o a edades tempranas se nos va inculcando. No, esto es justo desde antes de que nosotros vengamos al mundo, ya se nos está educando en base a un estereotipo, en base a un género, desde que se sabe el sexo del bebé. Porque ya sabiendo esto, vamos a escoger cierto color, vamos a escoger cierto color de la ropa, vamos escogiendo ciertos juguetes, vamos diciéndole cómo comportarse, cómo ser. Si es, por ejemplo, una niña, le vamos a decir qué linda, qué tierna, es la niña más bonita. Si es un niño, vamos a decir qué travieso, tú eres el niño más fuerte, tú eres el niño más acá, vas a ser el mero mero, etcétera. Vamos viendo que les vamos dando esos ciertos atributos y esos ciertos estereotipos, y esos estereotipos se educan y dan una formación de cómo va a ser un ser humano a la larga y cómo se va a comportar. Y lo vamos a internalizar hasta hacerlo nuestro. Entonces esto se va repitiendo de patrones en patrones y de generación en generación. Por eso es tan importante visualizarlos, analizarlos, y esto nos va a permitir empezar a romperlos, empezar a cambiarlos y verlos de otra forma diferente, que no necesariamente nosotros tenemos que ser así o vivir así. El empezar a cuestionarnos estas creencias pues es un primer paso para poder cambiar esta forma en que se coincide la sociedad y que se concibe a los hombres. Bueno, yo puedo hablar más por las mujeres, pero pues me imagino que puedes hablar más porque a ti te educa los mandatos de el masculino, por ejemplo. Sí, fíjate que me viene un flashback a la mente. El primer semestre de la licenciatura, le hicimos un baby shower a una compañera, y yo recuerdo que eh, todos nos organizamos para pues, darle un regalo y todo eso. Y yo recuerdo que mi regalo fue en conjunto, fue entre tres, y pues optamos por regalar una de esas bañeritas que vienen con su ropita. Y justamente recuerdo que dijimos, oye, de qué va a ser, qué va a ser, niño o niña, para con base en esa respuesta llevarle el color. Y como no sabíamos, dijimos, pues vamos a llevarle algo neutro, algo como amarillo, o tal vez blanco, tal vez verde. Y justamente con lo que mencionaste de que antes de que se nazca ya hay como que hay esa predisposición, e incluso recordando otra publicación en estos en estas fiestas donde se revela o baby shower, o no estoy seguro de qué sea, donde se revela el sexo del bebé, pues lo hacen con colores. Si es rosa, es niña; si es azul, es niño. Y pues igual eso abona justamente a lo que estamos planteando, que desde antes de nacer ya estamos poniendo una predisposición, ya estamos predisponiendo al bebé. Ya estamos de cierta manera haciendo o sembrando expectativas en el niño, y si no las cumple, y ahí va otro punto dentro de las paternidades, que si no lo cumple, pues no será acreedor a mi afecto. Y si vamos profundizando, hay muchas cosas que
ir eh, desmitificando muchas cosas, que ir cambiando e incluso renovando. Aquí Alex Escamilla nos menciona: interesante el análisis que nos proporcionan al ver la concepción social de los estereotipos de género como una dualidad blanco-negro. Saludos Mariana y saludos Omar. Un saludo y un fuerte abrazo, Alex. Muchas gracias por vernos. Sí, efectivamente, ahí vemos como ya vamos cargados de cierta forma, como dices tú, ciertas expectativas que vamos atribuyendo y que creemos que hay que seguir el resto de nuestra vida y que pues así tendemos a funcionar. Y que si por algo permanecen es que funcionado y que nuestra misma forma en que nos educan nos los va reforzando de manera positiva el seguir así. Bueno, ojo, aquí nada más quiero abrir un paréntesis, que estos son estereotipos que se tienen de ser de la feminidad y la masculinidad. Ok, no necesariamente tiene que ser así, pero ojo, también si, por ejemplo, yo soy mujer y me gusta, por ejemplo, maquillarme o me gusta el color rosa, por ejemplo, pero no porque es algo que me lo impusieron, no es algo que me dicen que hacer por ser mujer necesariamente, sino simplemente porque me gusta, porque es un color padre, porque disfruto pintarme, por ejemplo, disfruto ser tierna, por ejemplo, es algo de mi personalidad que yo adoro y no yo sé que a lo mejor se le atribuye a lo femenino, pero ya lo hice consciente, pero yo sé que me gusta simplemente mi personalidad y mi forma de ser. Entonces se vale. También si estamos siguiendo estos estereotipos, no quiere decir que sea algo malo, solamente que sea algo consciente y que sea algo que yo quiero hacer como no porque me lo esté imponiendo más o porque en la sociedad me lo esté diciendo que lo tengo que hacer así. Ahí está la diferencia. Pero, por ejemplo, si yo quiero jugar fútbol, lo puedo hacer y no tiene nada de malo. Ahí está, ahí donde quiero llegar, a la libertad, de que uno pueda escoger lo que quiera, sin tener que estar encadenado o tener que estar limitado por estos estereotipos. Aquí vamos con la libertad de las personas, que ellas escojan lo que quieran hacer. Y ya volviendo al tema de por qué también, además de que la familia y de que también la escuela, la sociedad nos educa, también lo hace dentro, esto forma parte de un sistema. No solamente es el núcleo familiar y la educación, sino que también los medios de comunicación, incluso la forma de gobierno, etcétera, también nos refuerzan esto, porque también los medios de comunicación pueden fungir como un reflejo de lo que se concibe en la realidad o que nosotros concibimos como algo normal. Y es lo que quería decir a continuación, que en la publicidad podemos encontrar también muchos estos estereotipos de género. Ahí existen y predominan y los vemos a diario, que también nos están reforzando constantemente cómo tenemos que ser de cierta manera. Tanto hombres como mujeres. Dentro de estos estereotipos que pueden aparecer está que, por ejemplo, hemos visto en la televisión o en el cine que los papeles masculinos y femeninos que aparecen todavía representados en las series de hoy en día, siguen manteniendo estos estereotipos de género tradicionales. Podemos analizar, por ejemplo, aquí yo hice un collage, pero podemos constatar que aquí lo que aparece es que las mujeres aparecen preferentemente representadas en situaciones emocionales, orientadas a los cuidados de alguien más, ya sea de su propia pareja, de los hijos, de la casa, de quien sea. Y los hombres se reproducen alrededor como en el papel de héroe, en el papel de líder. Por ejemplo, ahí podemos ver las fotos, el hombre que muestra, por ejemplo, su virilidad, sombría, o que es el chico rebelde, o que es el chico guapo, el apuesto, por ejemplo, el exitoso. Esto también nos los va reforzando poco a poco. Y pues aquí podemos ver que las mujeres normalmente aparecen, bueno, dentro de los que yo encontré, como seres cuyo objetivo primordial pues, es ser conquistadas y retener a un hombre a su lado. Y en muchos anuncios se presenta a la mujer como la esposa, como la ama de casa, como la madre que se dedica completamente al hogar. Eso lo podemos ver en los productos de limpieza que siguen mostrando en los comerciales hasta la fecha la figura femenina como la que se le relaciona a los mantenimientos del hogar.
no he visto hasta la fecha un hombre así barriendo, trapeando en algún comercial. No lo he visto. Ya si hay alguien, pues ya me lo puede objetar. Y también otros de los estereotipos que yo he visto son los estereotipos que tienen que ver con el mero sexismo, porque ahí puede predominar la presencia de personajes masculinos sobre los femeninos. Se presenta a las mujeres en funciones de los géneros tradicionales y se separa a las mujeres de los hombres, teniendo a los hombres como objeto de dominio y a las mujeres como objeto de sumisión. Ahí lo que se transmite son mensajes de superioridad para los hombres. Los hombres son los superiores y la inferioridad es para las mujeres. En los hombres se puede ver en los comerciales, o aquí, por ejemplo, en el comercial que puse de Dolce & Gabbana y de el desodorante All Spice, que se exalta el valor y el privilegio masculino, los atributos masculinos, ser el hombre atlético, el hombre fuerte, el hombre que puede dominar a las mujeres. Y también se puede visibilizar la violencia de género en esto, porque ahí aparece el dominio de los hombres sobre las mujeres y donde se invisibiliza a las mismas, a las mujeres, vendiendo la idea de que por ser mujer tú eres de mi propiedad, porque yo soy hombre y yo soy superior a ti. Y eso también puede ser peligroso porque de ahí se pueden derivar muchas cuestiones o muchas acciones de violencia de género. Así que vemos a diario estos estereotipos, los tenemos tan introyectados y los tenemos dentro de nosotros a todas horas, que nos refuerzan la idea de que así tiene que ser la forma en que vivimos y la forma en que nos coincidimos, lo cual pues sí es preocupante. Aunque bueno, también he visto que se está tratando de hacer una contracorriente, que ya ha sido tanto la presión de estos estereotipos, que también está la otra cara, en la que ahora las marcas intentan ser un poquito más equitativas en cuanto a género, tratando de romper esos estereotipos para no caer tanto en críticas. Y lo podemos ver en los anuncios de los futbolistas que promocionan la salud y el chequeo en el mes de octubre que pasó para el cáncer de mama, por ejemplo, etcétera. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero también está siendo esta contracorriente en la que pues ya se está intentando cambiar esto. O en los comerciales en las que ahora las mujeres se ven empoderadas, se ven, ¿cómo se llama? Trabajadoras y que están tratando de romper ciertos estereotipos. Pero sin embargo todavía prevalecen los estereotipos tradicionales de género. Justamente uniendo tu comentario, hay uno que nos pone Laura Taser. Creo que en la actualidad hay más apertura en ese sentido. Al final, y por lo que percibo, ahora cada quien elige su género y sexo con el que se sienten identificados, cómodos y felices. Pareciera ser que sí. Digo pareciera porque tal vez si nos vamos a zonas rurales, tal vez si nos vamos si nos ampliamos un poco más allá de nuestro círculo social, pues nos encontramos con que todavía no, con que aún es la mayoría de las personas que aún no acepta que al final de cuentas todo debe haber, en todo debe haber una equidad, debe haber una igualdad, y que al final de cuentas lo que las demás personas hagan con sus sentimientos, con su cuerpo, pues a nosotros como terceras personas, como personas ajenas, no nos compete. Y pues normalmente nos encontramos con personas que empiezan a opinar al respecto sin un sustento, siguiendo una lógica que en su lógica pareciera bien argumentada, sin embargo, con datos reales, pues ya no tiene un sustento válido, que hay que reconocer que tal vez en algún momento de la historia, y estoy hablando de hace muchísimos años, más allá de
hace bastantes siglos fue funcional. Sin embargo, lo que no se renueva se atrofia y es obligado a un cambio. Y pues estamos en ese momento, estamos en el momento de ir modificando, y tal vez esto no se va a dar de la noche a la mañana. Sin embargo, ya iniciamos en el proceso de estar modificando y de estar aceptando a los demás y sobre todo respetar a los demás. Y empezando con esto, pues en algún futuro, pues ya esto justamente por lo que estamos viviendo simplemente sea una anécdota. Sí, esperemos que sí pronto esto empiece a cambiar. A lo mejor, bueno, yo esperaba que el cambio fuera un poco más lento, pero sí estoy viendo ciertas cosas que están cambiando, así que pues es muy importante. Sí se ha hecho una apertura mucho mayor que a lo mejor que se tenía hace ya bastantes años, pero aún queda muchísimo por hacer y aún queda muchísimo por qué luchar y para ir cambiarlos poco a poco. Así que después de ver esto, de los estereotipos que se viven, mencionabas acerca de las consecuencias que pueden existir a nivel emocional, a nivel psicológico, acerca de seguir a la pauta estos estereotipos. Por ejemplo, en las mujeres que vivimos a la vez como estrictamente en el papel de cuidadoras, de madres, y vivir para otros y ser tiernas y anteponer mi vida por sobre mis hijos, sobre mi esposo o por sobre otras personas, a la larga sí trae consecuencias como tal. Se ha visto que dentro de las consecuencias, por mencionar un ejemplo, es que una vez que estos hijos crecen o que esta persona a la que yo cuide se va por algún motivo, las mujeres nos quedamos solas porque no cultivamos un proyecto para nosotras mismas, algo por lo que nosotras mismas queremos luchar, y al quedarnos sin nada después de eso es algo muy triste y puede generar problemas muy serios para su identidad y su manera de ver la vida. Y por ejemplo de los hombres, por mencionar uno, al atribuirle a los hombres el que tienen que ser productivos, que tienen que ser proveedores, exitosos y ganar mucho dinero, puede generarles un problema porque, bueno, al menos la situación económica ahorita no es la mejor y puede encausar despidos de varios trabajadores. Y si a estos hombres les tenemos tan introyectados ese estereotipo de que no, es que tú tienes que ser productivo, tú tienes que ganar dinero para hacer el sustento y tú tienes que ser exitoso. Cuando no cumplimos con estos estereotipos que tenemos, los hombres pueden caer en una gran depresión o en una gran tristeza, por ejemplo. Y por esto mismo de que a los hombres se les tiene más limitado la expresión de los sentimientos de tristeza, puede generar malestares psicoemocionales muy feos, trastornos de sueño, apatía, negatividad hacia uno mismo, etcétera, por ya no cumplir simplemente con estas ideas o estos roles, cuando no necesariamente tendría que ser así. Pues como vemos, el deshacernos de estos estereotipos es muy importante, porque el seguirlos nos va a traer consecuencias muy graves, tanto a corto como a largo plazo. Sí, justamente también me hace recordar dentro de algunas de las menciones que hacían en mi tesis, es que normalmente los hombres están predispuestos a cometer más actos que pongan en peligro su vida o que sean riesgosos para ellos. Y pues, y sí, ¿no? De decirles, sí, ¿sabes qué? Si no haces esto, no eres lo suficientemente hombre. Y entonces, en búsqueda de esa aprobación, de decir, ¿sabes qué? Sí soy hombre, y tratando de humillar al otro, de hacer que el otro se trague sus palabras, por así decirlo, pues empieza tal vez a meterse en riñas callejeras, en tal vez pisarle más a fondo al acelerador, involucrarse en estas actividades de riesgo. También podría ser otro
Las estadísticas elevadas en hombres son las infecciones de transmisión sexual, que en búsqueda pues de reafirmar su hombría, pues no se cuidan, no se protegen, porque pues también si uno muestra preocupación por sí mismo, pues se le ve como débil. Exactamente, ese es otro ejemplo perfecto. Las estadísticas no nos dejan mentir y lo están reafirmando. La estadística de la defunción o la mortalidad en hombres es por accidentes, que tienen que ver con implicaciones de acciones riesgosas, o también por enfermedades como alcoholismo o drogadicción. Ante esta falta de poder expresar sus sentimientos o emociones, necesita haber un desahogamiento de otra manera y se recurre normalmente a sustancias psicoactivas para poder desahogar estas emociones. También las estadísticas afectan a las mujeres. Como sabemos, pues los índices de feminicidio son los más altos y uno diría que a los hombres también los matan, pero los hombres mueren a raíz de a manos de otros hombres, o sea que un hombre lo tuvo que haber matado otro hombre, por esas cuestiones también de virilidad, de estas cuestiones de fortaleza que también tiene que ver con los estereotipos. Y las mujeres estamos muriendo a mano de los hombres, que tiene que ver también con estos estereotipos de género, de que una mujer es de mi propiedad y si no es mía no puede ser de nadie más, por ejemplo. O si ya no me quiere obedecer, merece ser castigada. Vemos cómo estos estereotipos realmente nos están afectando y es muy importante empezar a cuestionarlos, empezar a deshacernos de ellos, que estamos viendo las consecuencias de los mismos. Así es. Y bueno, que ya me extendí un poquito, ya nos pasamos de la hora, creo. No sé si todavía puedo Adelante. mencionar, y es lo último. Solo son las conclusiones ya de las que llegamos. Sabemos que pues ya después de esto esperamos que no los hayamos no les hayamos puesto el panorama negro después de esto. Yo quiero concluir con qué podemos hacer. Ya sabemos que esto está mal, ya sabemos las consecuencias que nos trae el seguirlos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y aquí lo vamos a mencionar. Lo primero es empezar por mí. Empezando al cuestionarme cómo he vivido yo bajo estos estereotipos, bajo estas normas, creencias y pensamientos del género, de los estereotipos de género, para empezar a deconstruirnos esas ideas, de deshacer esas ideas y volver a construir unas nuevas. Ver que esos estereotipos traen violencia y que esa violencia no es algo normal, para plantearnos cambiar nuestra forma de ser, si tenemos comportamientos machistas, el cambiarlos y el romper estos mandatos patriarcales. Eso es algo que podemos empezar por nosotros mismos. También empezar por el empoderamiento de niñas, mujeres y adolescentes, de todas las mujeres en general, porque sabemos que históricamente, culturalmente y socialmente siempre ha existido la desigualdad entre hombres y mujeres, poniendo a las mujeres en un estatus desigual. Así que tenemos que empezar empoderando y sabiendo decirles a las mujeres que ellas también pueden ser líderes, ellas también pueden asumir ciertos papeles, ciertos roles, pueden exigir estos puestos de altos mandos, pueden ser lo que ellas quieran ser para empezar a romper estos mandatos. Se sabe que aún todavía el 2% de las mujeres en el país ocupa un cargo importante. La mayoría lo siguen ocupando los hombres. Entonces esto también tiene que empezar a cambiar. La otra es que, bueno, este es un proceso paulatino y que nunca va a terminar, porque aunque nosotros queramos cambiar o digamos, no, pues ya conozco que esto está mal, que vivimos en esto y que yo quiero cambiar, sí, pero desgraciadamente todavía seguimos viviendo en una cultura patriarcal y machista. Y debemos entonces estar en constante observación y empezar a cacharnos cuando tengamos alguna actitud discriminativa e inmediatamente corregirlo. El ver que a lo mejor yo ya cambié, pero tal vez el contexto aún no cambia del todo, así que eso también puede ser un poquito peligroso porque me puede traer de vuelta a esos estereotipos. La sociedad me puede jalar otra vez
a que siga esos mandatos. Entonces, constantemente tengo que estar en revisión y cacharme de, estoy cometiendo, eso es machista o eso es un estereotipo de género, para inmediatamente irlo corrigiendo. Así que, pues, esto es una tarea que se trabaja todos los días y nunca termina de aprender y nunca se termina de mejorar como persona. También hay que utilizar estrategias educativas, tanto en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos donde podamos educar a las nuevas generaciones para evitar la discriminación de género. Por ejemplo, pues en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, se adquieren todos los tipos de aprendizaje. Sabemos que vamos a la escuela a lo mejor a aprender a leer, a escribir, a las matemáticas y todas las demás materias que son importantes, pero también aprendemos ahí a comportarnos, aprendemos a socializar con nuestros pares, aprendemos valores también ahí, y también con esto podemos empezar a normalizar comportamientos estereotipados, al decirle, tú no juegas porque eres niño, debes comportarte como señorita, o los hombres no deben de llorar, por ejemplo. Entonces podemos empezar a cambiar esto y formar una educación más igualitaria en relación al género, en la que todos participemos, no se le discrimina a nadie solamente por ser hombre o por ser... Asimismo, esto va junto con la anterior, tenemos que crear espacios para dejar de normalizar esa violencia de género y empezar a visibilizarla por medio de talleres, por medio de conferencias, por medio de lo que podamos hacer, pero el chiste es que tiene que llegar esta información a toda la gente posible para empezar a cambiarlo. Lo primero es empezar a cuestionarnos, pero para ello le tenemos que brindar la información a la mayoría de las personas que podamos. La siguiente es que la libertad implica la libertad en esto de la libertad de expresión, que uno puede expresarse como quiere, tiene la libertad de actuar, de ser como él quiera y de pensar lo que quiera, pero aún así esto implica una gran responsabilidad. El entender que los comentarios que yo haga, que las acciones que yo haga, pueden tener una repercusión en la otra persona. Si yo hago un comentario machista, puede tener una repercusión en la otra persona. Si yo hago un acto machista, también puede tener una repercusión en la otra persona. Así que también tenemos que empezar a visualizar el que la forma en que nosotros nos expresamos o la forma en que nosotros pensamos, sí está afectando a la manera en que tratamos a los demás y está afectando a la manera en que nos vivimos como sociedad. El dejar de pensar en que yo no voy a cambiar porque la demás sociedad no cambia. No, el cambio, aunque sea un poquito políticamente redundante y un cliché, pero sí es cierto que el cambio empieza por uno mismo y por el contexto de uno mismo. Ya para, ahora sí, ya finalizarme y ya dejar de estar hablando tanto, solamente quiero acabar con una frase que me encanta mucho, que dice que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué me sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Es un fragmento de un poema de Eduardo Galeano que dice que a lo mejor el deshacernos completamente de esos estereotipos de género y que vivamos sin igualdad, que desaparezca el machismo, que desaparezca el sistema patriarcal, tal vez lo vemos ahorita o algunos lo podemos ver como una utopía, algo que está muy lejos. Sin embargo, esa utopía que tenemos es el horizonte que nos trazamos y ahí sabemos los pasos que tenemos que seguir para llegar ahí. Y eso nos permite ir mejorando cada día para irnos acercando a ese objetivo. ¿Llegaremos? Yo espero que sí, pero por lo tanto ya tenemos el camino trazado por lo mientras. Y con eso yo quisiera acabar. Pues me gustó mucho tu conclusión y también quisiera agregar que podemos encontrarnos con esta falacia o argumento de que muchos dicen, es que en realidad no vivimos en un sistema patriarcal, en realidad vivimos en uno matriarcal porque las mujeres son las que están educando y están al pendiente de la educación de los hijos. Y pues estamos cayendo justamente en una afirmación machista, el creer que la educación depende de la mujer. Y
Ah, Adelante. ay, perdón, nada más quería completar tu idea que el creer que una mujer educa a las personas, a sus hijos, en base al machismo, y que esta frase típica que he escuchado muchas veces, que una mujer educa a los machos, sí es completamente mentira, porque para ser un bebé se necesitan un hombre y una mujer. Yo no conozco una mujer aparte de la Madre María, que la Virgen María, que haya podido tener un hijo sin la participación de un hombre, así que también la ausencia del padre o la falta de educación del padre educa. Y también eso es una dentación de machismo, pero creo que eso lo vamos a ver más en el próximo programa que hables de masculinidades. Ahí sí vamos a ver de manera más específica cómo también la ausencia del padre su, o la falta de su intervención o su papel de cuidador educa también al machismo. Sí, así es, y justamente era el punto al que iba, que esto lo íbamos a ahondar más en el siguiente programa, en el que hablaremos sobre las nuevas masculinidades, como todo eh, toda esta variación, toda esta modificación dentro de la ciencia y todas estas corrientes a nosotros como hombres nos van a estar impactando porque pues van a estar atacando a lo que es nuestra identidad y de ahí surgen las nuevas masculinidades, que es de lo que vamos a profundizar y abordar la siguiente semana en su programa del amor y otros mitos, donde no solamente hablamos de relaciones de pareja, sino también de situaciones de la vida cotidiana vistas desde una perspectiva psicológica. Nosotros fuimos la psicóloga Mariana y el psicólogo Ángel Omar. Les mando un fuerte abrazo libre de COVID y pues les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros en este programa de esta semana y recordarles que no olviden pues dejar sus comentarios, dejar su reacción, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí los links los dejo en la descripción y pues de antemano agradecerles y desearles un excelente fin de semana y que pues se encuentren bastante bien y las mejores vibras. Nos estamos viendo la siguiente semana. Adiós, nos vemos y recuerden tomar suficiente agua. Muchas gracias por vernos. Adiós, cuídense y que tengan un bonito jueves. Adiós.